Bienvenidos a la tercera sesión sobre tejido óseo, en la cual estudiaremos las membranas del hueso, la resorción ósea y el metabolismo óseo. Este esquema ya es familiar para nosotros. Simplemente queremos denotar que en la parte externa se encuentra el periósteo y en la interna el endostio. El periósteo es muy similar al pericondrio. Presenta una capa fibrosa externa y una capa celular interna. Hay otros aspectos que detallar. Las fibras colágenas en el periósteo se orientan de forma paralela a la longitud del hueso. Sin embargo, en las regiones de unión de tendones y ligamentos, las fibras colágenas se tornan perpendiculares. Y estas fibras perpendiculares van a formar las fibras perforantes o de Sharpey. En síntesis, estas fibras de Sharpey se forman a partir de la capa externa del periósteo y sirven como un anclaje. Si detallásemos la capa celular interna u osteogénica, pudiésemos encontrar células osteoprogenitoras, osteoblastos o células de revestimiento óseo. Y esto varía porque no es lo mismo estudiar el hueso de un recién nacido al de un individuo de la tercera edad. Este esquema es muy bonito. Tenemos acá el periósteo, su capa fibrosa externa de tejido conectivo propiamente dicho, denso y regular, y vemos cómo se proyectan fibras colágenas hacia la matriz ósea. Logran atravesar las laminillas circunferenciales externas y entran en contacto con laminillas intersticiales. Estas son las fibras de Sharpey. Y estas fibras no se insertan en las ostionas, sino que quedan confinadas principalmente a estos sistemas de laminillas intersticiales. También podemos apreciar la capa celular interna, que en este caso tiene osteoblastos. Vemos su morfología cuboidea. Acá tenemos un preparado histológico muy bonito. En la parte superior encontramos el tejido muscular estreoesquelético, luego el periósteo, propiamente el hueso. Acá tenemos las laminillas circunferenciales externas. Encontramos las ostionas, estos son conductos de Havers, y vemos cómo se organizan las laminillas de forma concéntrica. Y estos serían sistemas de laminillas intersticiales, seguidas de laminillas circunferenciales internas y el endostio. Todo este espacio es parte de la cavidad medular y esta es la médula ósea. Si damos mayor aumento a la región del periósteo, podemos ver que su parte externa es mucho más fibrosa y su cara interna es más rica en elementos celulares. Estas serían células musculares estriadas esqueléticas y estas las laminillas circunferenciales externas, osteocitos en sus lagunas. Y finalmente apreciamos con mayor aumento la región del endostio, donde juegan un rol relevante estas células aplanadas que son células de revestimiento óseo. Esta es la cavidad medular. Aquí arriba tenemos las láminas circunferenciales internas y tenemos un par de ostionas con sus laminillas concéntricas. Ahora vamos a profundizar más sobre nuestro Pac-Man. Ya estudiamos la procedencia del osteoclasto y sabemos que deriva del progenitor común de monocitos y granulocitos. Estas células tienen receptores RANK para el ligando de RANK. Si las células del estroma de la médula ósea estimulan a este progenitor con RANK ligando, uniéndose al receptor de RANK, y también con factores como el factor de necrosis tumoral alfa, las interleuquinas
y factores estimulantes de colonias, el progenitor va a expresar factores como el NF-kappa beta, CIFOS, para diferenciarse en osteoclastos, que inicialmente están inactivos y se van formando gracias a la confluencia de células de naturaleza macrofágica. Por eso estas células se vuelven sincitiales o multinucleadas. Algo interesante es que todo este proceso de la formación del osteoclasto puede ser inhibido gracias a que los osteoblastos pueden secretar unas proteínas llamadas osteoprotegerinas que se van a unir a RANK ligando. De esta manera impiden que RANK ligando se una a su receptor y se forme el osteoclasto. Esta es una manera de protección. Y ya podemos tener también cuando nuestro osteoclasto se activa y se vuelve resortivo. No es lo mismo formación del hueso u osteogénesis que resorción ósea y que remodelación ósea. Estos términos los vamos a detallar mejor en la próxima sesión. Ahora vamos a estudiar unas zonas del osteoclasto que son muy importantes desde el punto de vista morfológico para poder comprender su histofisiología. Vamos a tener una zona basal donde se van a encontrar los núcleos y el resto de organoides, como el retículo endoplásmico rugoso, el aparato de Golgi, mitocondrias. Y encontraremos una zona vesicular que cuenta con vesículas tanto de endocitosis como con vesículas de exocitosis. Y estas vesículas suelen contener material óseo degradado. Vamos a tener una zona clara. Esta zona clara va a contener filamentos del citoesqueleto tipo actina y proteínas que me van a permitir unir a nuestro osteoclasto con el hueso. Y para eso tenemos la vinculina, la talina y integrinas, y a su vez sus receptores, ¿no? Y finalmente tenemos un borde rugoso, son microvellosidades, que son prolongaciones de la membrana citoplasmática que se proyectan hacia el compartimento subosteoclástico. Y este compartimento es la bahía de resorción o bahía de Hauschild. Ahora vamos a agregar la fisiología. Tenemos la anhidrasa carbónica que se encarga de formar ácido carbónico a partir de dióxido de carbono y agua. Nuestro ácido carbónico se desdobla en bicarbonato y este bicarbonato sale por la parte basal de la célula en intercambio con cloro. El cloro ingresa, sale el bicarbonato y hay que seguir a este cloro. Vamos a prestarle mucha atención a este cloro y vamos a hacerle la seguidilla. Ya van a ver el porqué. Ahora, el otro producto del desdoblamiento del ácido carbónico, uno era el bicarbonato, el otro será el hidrogenión. Los hidrogeniones van a la parte de nuestro borde en cepillo, donde están las microvellosidades, y es extruido hacia la bahía de Hauschild gracias a bombas de protones. Luego tenemos que esta bahía se va a hacer muy ácida gracias a que hay una alta cantidad de hidrogeniones. Y si le hacemos la seguidilla a nuestro cloro, el cloro también va a ser extruido hacia la bahía de Hauschild. Entonces, en nuestra bahía vamos a tener hidrogeniones y cloruro. Eso me suena a ácido clorhídrico, como en el estómago. Entonces tenemos una cavidad muy ácida, propicia para que enzimas de tipo hidrolasas ácidas puedan actuar en ella. Son enzimas que necesitan pH bajos para poder cumplir su función, como las catepsinas K y metaloproteinasas de la matriz, que van a degradar esencialmente la matriz ósea. Y el principal blanco de acción
va a hacer la destrucción de los cristales de hidroxiapatita. Y con esto vamos a liberar calcio hacia el torrente sanguíneo. Y bueno, lógico, si este osteoclasto está taladrando el hueso, necesita anclarse al hueso. Para eso tenemos nuestras integrinas y proteínas transmembranales de esta zona, ¿no? Lo que llamamos zona clara. Finalmente, para cerrar esta sesión, vamos a aprender sobre el metabolismo óseo. Entonces tenemos este esquema síntesis. Sin embargo, vamos a tener un preámbulo. Metabolismo óseo quiere decir regulación de la calcemia de forma específica. Nos vamos a referir a esto. Entiéndase que en nuestra sangre hay unos niveles normales de calcio que deben mantenerse relativamente constantes dentro de un rango. Si el calcio se pone inferior a ese rango, hablamos de hipocalcemia, y si se pone superior a este rango, hablamos de hipercalcemia. El tema es que no queremos estar ni en hipo ni en hipercalcemia, porque eso es malo. Y para mantener los niveles normales, entran en juego las hormonas. ¿Qué quiero decir con esto? Si en un momento del día tienes un poco bajo tus niveles de calcio en sangre, hay hormonas que se van a encargar de elevar este calcio hasta el rango normal. Y el caso opuesto es si tuvieses unos niveles muy altos de calcio. Hay hormonas encargadas de disminuir el calcio hasta un valor normal. Y eso es lo que queremos, mantenernos dentro de un rango normal de calcio. ¿Y cómo lo logramos? Con hormonas. Ahora sí, este cuadro es sencillo, veamos. El hueso tiene el 99% del calcio de todo el organismo. Por eso decimos que el hueso es un reservorio de calcio y lo almacena en forma de cristales de hidroxiapatita. Si hay exceso de calcio, ¿para dónde vamos a meter todo ese calcio? En el hueso. Y si más bien nos falta calcio, ¿de dónde lo vamos a obtener? Del hueso. Entonces es sencillo. El hueso puede tanto tomar calcio como aportar calcio. Ahora bien, si tus niveles de calcio en la sangre están elevados, tu glándula tiroides tiene la capacidad de sensar esto gracias a las células parafoliculares o células C. Estas, ante el estímulo de la hipercalcemia, van a liberar la hormona llamada calcitonina, la cual va a ir al hueso y va a inhibir a los osteoclastos. Porque si los osteoclastos están activos, van a estar llevando a cabo la resorción ósea y con eso se sigue liberando calcio. Entonces necesitamos frenarlo. ¿Cómo lo hacemos? A través de la calcitonina. Y de esta manera, pues vamos a esperar que disminuyan los niveles de calcio, frenando la resorción ósea hasta un nivel normal. Entonces frenamos la resorción ósea y esperamos que con eso haya una normalización del calcio en el plasma. Por otro lado, nuestro riñón también va a estar actuando de manera paralela. Ahora, si nos vamos con el ejemplo opuesto, más bien tienes hipocalcemia, es decir, una concentración plasmática de calcio inferior al rango normal, el sensor va a ser la glándula paratiroides. Aquí las células principales van a liberar la hormona paratiroidea, paratormona o PTH, que va al hueso, al riñón y al intestino delgado. Específicamente, en el hueso va a actuar sobre los osteoblastos y sobre los osteocitos. Y estos a su vez van a activar al osteoclasto. Y esto pasa sencillamente porque el osteoclasto no tiene receptor de paratormona, pero sí los osteoblastos y los osteocitos.
Por eso se activan primero estas células y de manera secundaria se activa el osteoclasto, que una vez activado va a llevar a cabo la resorción ósea, se degrada la matriz ósea y se libera calcio, lo que eleva el calcio en el torrente sanguíneo, y con eso compensamos la hipocalcemia inicial llevando el calcio a unos valores normales. Finalmente, es importante relacionar la vitamina D con el metabolismo óseo. Y de forma muy sintética, grandes cantidades de vitamina D inducen resorción ósea, es decir, aumentarían el calcio en la sangre, lo cual no es bueno. Estar en un estado de hipervitaminosis D con aumento del calcio plasmático, es decir, hipercalcemia. Pero si nos vamos al extremo opuesto, en una hipovitaminosis D, más bien ocurre lo contrario. Pequeñas cantidades de vitamina D son capaces de promover la mineralización de la matriz ósea. Esto es todo por esta sesión de tejido óseo. Espero que hayas comprendido lo esencial del mismo. Muchas gracias.